Actualidad. Todo sobre mentalidad financiera. Lo más importante en el mundo de las inversiones. Disfruta de una edición más de Zen Trading Magazine. Revista Zen Trading Magazine por Yenuk Chu. Nimo, en la voz de Lalo Hernández. Indicador Nimo. Interpretación del indicador. Los indicadores que los inversionistas usan al operar en la Bolsa de Valores de Nueva York cumplen diferentes propósitos. Unos ayudan a confirmar tendencias, mientras que otros ayudan a confirmar señales de ruptura. Entre ellos se encuentran los indicadores de amplitud de mercado. Estos básicamente analizan el número de acciones incluidas en un índice o negociadas en cierta bolsa de valores, como la de Nueva York, que se está moviendo en terrenos positivos versus el número de acciones que van en sentido contrario. Así se puede reconocer cuál es la dirección en términos generales que está tomando el mercado. Una amplitud de mercado positiva se representa cuando hay más acciones avanzando que retrocediendo. Esto quiere decir que priman las inversiones con un sentimiento positivo, lo que incide en un aumento de los niveles de compra y de los precios de las acciones que se refleja en el comportamiento total de un índice, por ejemplo. Por el contrario, una amplitud de mercado negativa se da cuando hay más acciones retrocediendo que acciones avanzando. Esto quiere decir que priman las inversiones con un sentimiento negativo. Lo que incide es un decrecimiento de los niveles de venta y de los precios de las acciones, que también se refleja en el comportamiento total de un mercado. Datos más relevantes. Pero los indicadores de amplitud van un poco más allá. Cabe recordar que, en los índices, por ejemplo, no todas las acciones tienen el mismo peso, pues el valor que aportan al mismo depende de su tamaño o de la dimensión de su desempeño, ya sea positivo o negativo. Los indicadores de amplitud, por lo tanto, también lo reflejan. Es decir, que pueden revelar cuántas acciones están alimentando un movimiento alcista en un índice o un mercado o viceversa. Lo anterior, teniendo en cuenta que este índice o mercado puede tener un comportamiento al alza a pesar de que la mayoría de acciones vayan a la baja, cuando esas acciones que van al alza son más relevantes. Por esto, estos indicadores resultan tan útiles al invertir. Previenen a los inversionistas con respecto a que, a pesar de que el índice luzca bien, en realidad la mayoría de acciones que contienen pueden tener un comportamiento a la baja, un dato que resulta clave si se tiene en cuenta que ayudan a verificar mejor hacia dónde va el mercado. En algunos casos, en ese análisis se incluyen otros indicadores como el volumen, pues ayuda a determinar cuál es el número de transacciones que se están haciendo con las acciones de un índice determinado, y este dato puede aportar para confirmar la tendencia que muestran los indicadores de amplitud de mercado. NIMOS, el oscilador McClelland. Uno de los indicadores de amplitud de mercado más populares entre la comunidad de inversionistas en la Bolsa de Valores de Nueva York es NIMOS, también conocido como el oscilador McClelland. Sigue las acciones listadas en New York Stock Exchange y muestra los cambios en el sentimiento de los inversionistas. Su fórmula, sin embargo, puede ser aplicada a cualquier mercado o índice. Cuando el indicador supera cero, significa que las tendencias del grupo de acciones analizadas es alcista. Por el contrario, cuando el resultado es inferior a cero, se confirma una disminución o decrecimiento en el mismo grupo de acciones. Por otro lado, cuando el indicador crece o decrece 100 puntos o más, quiere decir que se aproxima o que se está frente a un gran cambio de tendencia. Esta sería alcista en caso de que esos puntos sean positivos o bajista en caso de que esos puntos sean negativos. Pero hay algo más que debes saber sobre este indicador. Puede suceder que, mientras el índice que se está analizando tenga un comportamiento positivo, el oscilador McClelland tenga un comportamiento negativo. En este caso, seguramente, lo que pasará es que el comportamiento del índice declinará también. Lo mismo aplica para el caso contrario. A esta situación se le conoce como divergencia. 4 datos sobre NIMOS. Aparte de lo anterior, si te interesa considerar la información que te brinda NIMOS a la hora de invertir, ten en cuenta que, para aplicar la fórmula que propone el indicador, casi hay que ser un experto matemático. La buena noticia es que en diferentes plataformas de broker o en las que se emplean para hacer los análisis pre-market, se puede calcular de forma automática y obtener resultados rápidos. Puedes utilizar este indicador para conocer una foto panorámica del mercado y hacerte ideas sobre las fortalezas y debilidades de las tendencias que muestra. Pero no olvides que siempre debes contar con datos que te brinden por lo menos 2 indicadores y no fiarte de uno solo. En todo caso, antes de poner en práctica este indicador, aprende a usarlo primero. De esta forma podrás sacarle provecho y evitarás confundirte con las señales que te dé cuando ya decidas usarlo en tu cuenta real.
Recuerda que es la práctica la que hace al maestro. Ejecuta una estrategia de inversión simple y constante, porque solo así lograrás dominar herramientas técnicas como esta. Realiza un análisis técnico utilizando este indicador y compártelo en Twitter. Recuerda mencionarme para poder verlo y comentarlo. @Yenukchu. Continúa disfrutando de Zen Trading Magazine. Encuentra todo sobre la mejor revista de inversiones en www.yenukchu.com/revista.